Un niño sale de excursión con su colegio, se sienta a descansar bajo un árbol y nunca más vuelve a ser visto. Ningún testigo, ni una huella, ni una prenda, ni su cuerpo. Pero lo más desconcertante es lo que vino después. Solo niebla y silencio. Muertes, coincidencias, repeticiones. ¿Se perdió en la montaña o fue tragado por otra realidad? ¿Accidente, descuido o hubo algo más? 38 años después seguimos sin respuestas. Hoy vamos a analizar en Crónica de Lirio el caso de Germán Quintana y de las desapariciones 411, cuando la montaña guarda sus secretos. Y las desapariciones parecen seguir un patrón imposible de ignorar. Hay historias que parecen olvidadas, relatos que quedaron en archivos polvorientos, testimonios que nunca fueron escuchados y preguntas que siguen hoy sin respuesta. Aquí reconstruimos esos fragmentos y los traemos al presente. Bienvenidos a Crónica de Lirio. Yo soy Macarena Naranjo Agraz y os ofrezco una serie de relatos donde el pasado y el presente se cruzan, donde los datos y las voces reconstruyen lo que alguna vez pareció un misterio. Prepárate para conectar esas piezas y descubrir las historias detrás de la historia. En el corazón del norte de España, donde Asturias despliega su rostro más salvaje, se alzan los picos de Europa. Un paraje majestuoso y temible a partes iguales. Macizos calizos cortados a cuchillo, valles que se hunden como grietas de otro mundo y senderos milenarios usados por pastores, montañeros. En este paisaje tan bello como brutal, la niebla es una presencia viva, que no llega, que devora, que envuelve cumbres y borra caminos, que te desorienta en cuestión de segundos. Y en el mes de junio, cuando la montaña parece más amable, puede transformarse sin previo aviso en una trampa silenciosa. Era 7 de junio de 1987. Y un grupo de alumnos y profesores del Colegio Loyola de Oviedo realizaba ese día una ruta a pie por los picos de Europa. Habían salido de Los Lagos y se dirigían a Ordiales. Germán Quintana, con 13 años, avanzaba junto a sus compañeros. Era una salida escolar de esas que prometen aventura y aire libre. Acompañado por compañeros de clase, profesores, emprendieron la ruta hacia Ordiales, uno de los balcones naturales más impresionantes de la cordillera. El recorrido era exigente, aunque habitual. Se parte del lago Enol, se cruza con lago Gamonal y se asciende hasta el refugio de Vegarredonda. Desde allí, solo un tramo más separa al viajero del mirador, suspendido sobre un abismo que parece infinito. Sin embargo, aquel día el cielo no era claro. Había algo de niebla que se colaba entre las peñas, que bajaba por los collados como un animal antiguo,
No era densa, pero sí suficiente como para estar precavidos y para que un descuido se volviera irremediable. Germán avanzaba junto al grupo cuando decidió pararse un rato a descansar bajo un árbol situado al lado del camino. Germán fue visto por última vez cerca del Pozo del Alemán, solo y bajo un árbol. Según testigos, no quería subir al mirador y decidió quedarse esperando al grupo. Parecía tranquilo. Tal vez el niño después intentó alcanzar de nuevo al grupo y fue ahí cuando se perdió. Los compañeros y los profesores se percataron de la ausencia unas horas después. Germán nunca apareció. Desde que los profesores dieron la voz de alarma, las condiciones meteorológicas empeoraron, la niebla se hizo más densa y no se halló rastro, ni siquiera un resto de sus ropas o de sus pertenencias. Algunos sospechan que el niño pudo tomar un camino equivocado hacia el peligrosísimo barranco del río Junjumio, que tras un descenso salvaje entre paredes verticales desemboca en el Dobra. Otros conocedores de la zona sospechan que el niño pudo perderse en Ordiales, otra zona complicada para los inexpertos. Aquella tragedia no llegó sola. Durante la búsqueda, los 7 ocupantes de un helicóptero de rescate del Grupo Canino de Salvamento de la Archancha, junto con 4 canes, perdieron la vida al estrellarse el aparato contra la falda del Picus Orning, al lado del lago Enol. 5 fallecidos eran vascos, los otros 2 asturianos. Hoy una placa colocada junto a la carretera de los lagos en la base del Soorning recuerda a los fallecidos, quienes regresaban a casa después de una dura jornada de trabajo buscando a Germán, y que por esos caprichos que tiene el destino se habían jugado a los chinos aquel fatídico viaje en helicóptero. Se salvaron justamente los que, tras perder la apuesta, regresaban lamentando su mala suerte en un todoterreno. Entre los fallecidos en aquel fatídico 12 de junio del 87 estaba la madre de la conocida presentadora de televisión Ane Igartiburu. Todo el mundo seguía en vilo en aquellos momentos las intensas tareas de búsqueda de Germán. Hoy han transcurrido ya 38 años de aquella tragedia, al estrellarse un helicóptero Dauphin Sierra contratado por la Archancha, la cual colaboraba desde hacía un par de días antes en las labores de búsqueda del niño obetense de 13 años. Durante los días siguientes a la desaparición de Germán, también fue localizado otro muchacho, Manuel Ángel Noriega Ayer, de 12 años, que residía en la zona de los Picos de Europa y que presuntamente había sido visto la tarde de aquel domingo en una zona próxima a donde se extravió Germán. Aunque en un principio se pensó que Manuel Ángel, que tiene un gran parecido físico con el desaparecido, podía haber sido confundido por varios testigos que aseguraron haber visto a Germán Quintana, lo cierto es que, según la Guardia Civil, tampoco Manuel Ángel Noriega estuvo el domingo en la zona donde desapareció Germán. Pero ¿y si te digo que la tragedia de la desaparición se repitió hasta 2 veces más? 11 años después ocurría una tragedia increíblemente parecida. El 29 de noviembre de 1998, el soldado valenciano José Miguel Panach Molina, de 22 años, y destinado en el acuartelamiento Cabo Noval de Prubia, decidía aprovechar un descanso para acercarse a los Picos de Europa. Quería cruzarlos en solitario, de norte a sur. Él era un verdadero atleta, un experto en alta montaña, y sí sabía de supervivencia, sabía tanto como el que más.
al joven militar lo vieron por última vez caminando hacia el Colau Gamonal, sorprendentemente en el mismo lugar en el que se había perdido la pista de Germán Quintana. Ese día había mucha niebla y todo indica que el soldado se desvió también hacia el río Junjuñe. Los equipos de rescate examinaron todos los rincones. Sin embargo, no hallaron el rastro del soldado valenciano, ni de sus ropas, ni de su mochila, tampoco de sus víveres, ni de sus utensilios de supervivencia. Muy extraño. Sus compañeros del ejército no perdían la esperanza de hallar su cadáver y de poder enterrarle. Así que en la primavera reanudaron su búsqueda. Y el 7 de junio de ese mismo año, 1998, otro helicóptero se estrelló en la misma zona. Se repetía la tragedia. El teniente Juan Milans del Bosch, el brigada Carlos Cancio Núñez y el cabo Higinio Canella Calvo, asturiano de Río Seco, de 20 años, murieron en el acto cuando a primera hora de la mañana se disponían a participar en las tareas de búsqueda. La niebla y el orvallo hicieron que el piloto perdiera el control del helicóptero, que había salido 2 horas antes de la base aérea de Colmenar Viejo en Madrid. El aparato fue a estrellarse en una zona de barrancos, situada en el límite entre Asturias y León. Otra macabra casualidad más. El accidente ocurrió el 7 de junio, justo el mismo día que 12 años antes había desaparecido Germán. Y aún hubo más, una tercera desaparición, en el año 2003. Antonio Rodríguez, que salió un día hacia el Valle Moru a pastorear a sus vacas y nunca más volvería a ser visto, a pesar de los esfuerzos que se realizaron por encontrarle. Fue un miércoles 24 de septiembre de 2003, cuando Toño, como era conocido popularmente, salió de su casa temprano hacia el collado de Traslafuente, situado en la parte superior del pueblo deshabitado Valle Moru, para visitar a sus vacas que se encontraban pastando en las zonas altas. Allí fue visto por última vez por otro ganadero en los montes de Sebares, del cual se despidió asegurando que volvía hacia casa. Sin embargo, Toño nunca volvería, y sería la llegada de la noche en solitario de su inseparable perro Moro a su casa lo que llevaría a su madre a alertar a los vecinos y a sus familiares, quienes denunciarían la desaparición a la Guardia Civil el día siguiente. A partir de entonces se inició una movilización sin precedentes en el concejo de Ponga, en la que colaboraron de una manera u otra todos los vecinos. Fueron 15 días donde hubo entre 200 y 300 personas buscándole sin descanso por toda la zona. Se movilizaron helicópteros, servicios de emergencias, vecinos, pero no se encontró rastro ninguno. La zona quedó totalmente peinada, ni su cuerpo ni sus pertenencias, y nunca se localizó su cuerpo. Ni de Germán, ni de José Miguel, ni de Antonio, ni de sus ropas, ni de sus mochilas, ni de sus cuerpos. Nunca se ha hallado rastro alguno. Nada. ¿Qué ocurrió realmente aquella mañana de junio de 1987? Antes de cruzar la delgada línea que separa la lógica del misterio, es necesario mirar de frente a las hipótesis más lógicas y terrenales, porque sí, la montaña es a menudo
un lugar peligroso y no necesita de universos paralelos para tragarse a alguien sin dejar rastro. Por lo tanto, la primera explicación es también la más evidente: el terreno. Los picos de Europa son un escenario tan bello como letal, y quienes los han recorrido lo saben, un paso en falso basta. Y si la niebla baja y cubre los caminos, como ocurrió aquel día, la desorientación llega en segundos. Germán pudo muy fácilmente perder la referencia del grupo y desviarse hacia una de las muchas sendas que se bifurcan sin aviso. Pero no es solo la niebla. El cuerpo humano es vulnerable en la montaña. La fatiga puede llevar a la deshidratación, al mareo, a la confusión, la hipotermia, incluso en pleno mes de junio. No se puede descartar en cotas tan altas si se combinan el esfuerzo físico con la humedad, el viento, la falta de abrigo. Algunos expertos apuntan a esto, que el niño pudo haber colapsado en una zona menos visible e incapaz de pedir ayuda. Otra posibilidad es más directa y más trágica: la caída. Desde el Colau Gamonal, el terreno desciende en dirección al barranco del río Junjumia, una zona escarpada y peligrosa incluso para senderistas con experiencia. Allí, un mal paso puede significar una caída mortal. Y si el cuerpo queda atrapado entre rocas, maleza o sumergido en el curso del río, es posible, aunque muy difícil, que la naturaleza lo haya ocultado durante todos estos años. Algunos agentes de búsqueda contemplaron también otro escenario: la presencia de animales salvajes como jabalíes o carroñeros, que podrían haber acelerado la descomposición o dispersado los restos. Y aunque esta teoría nunca ha contado con evidencias claras, se menciona a menudo como uno de los factores que podrían haber explicado la falta total de rastros. Y finalmente está el ángulo humano. ¿Estaba bien planificada la excursión? ¿Fue correcta la proporción entre alumnos y profesores? ¿Se tomaron medidas ante el mal tiempo? Aunque no hubo imputaciones ni responsabilidad penal, algunos informes señalaron fallos de coordinación en las primeras horas tras la desaparición del crío, retrasos en la activación de la búsqueda y comunicaciones poco claras. La desorganización pudo haber hecho perder un tiempo precioso para encontrar a Germán. Pero en resumen, nada de esto ha ofrecido una respuesta definitiva, ni siquiera un indicio firme. Son solo hipótesis. Y esa es tal vez la parte más desconcertante de este caso, que incluso las explicaciones racionales suenan incompletas. Como si algo esencial se nos escapara entre la niebla. Este caso comparte elementos con el fenómeno Missing 411. ¿Conoces a qué se refiere este fenómeno? Pues vamos a entrar un poco más en profundidad para analizarlo y saber de qué estamos hablando. Esta teoría de los desaparecidos 411 ha sido desarrollada por David Paulides, un ex policía de los Estados Unidos que ha dedicado gran parte de su vida a analizar casos de desapariciones en zonas concretas y que ha conseguido encontrar una serie de patrones que se repiten a lo largo de muchos años. El caso de Germán Quintana, por más que se intente explicar con lógica, guarda detalles que lo hacen encajar en un patrón mucho más inquietante. Un patrón que ha sido estudiado durante años por David Paulides, autor de la serie de investigaciones conocida como Missing 411. Paulides se dedicó a recopilar cientos de desapariciones misteriosas ocurridas en parques nacionales, reservas naturales y entornos salvajes de los Estados Unidos. Lo que encontró fue escalofriante. Casos sin resolución, ausencia de pistas, ausencia de rastros, personas que desaparecían literalmente en cuestión de segundos, muy a menudo en presencia de testigos,
de quienes no se han hallado ni cuerpos ni señales, absolutamente nada. Y lo más desconcertante, los patrones que se repetían una y otra vez. No eran desapariciones comunes ni accidentes al uso en montañas, sino que había algo más. Según Polites, muchas de estas desapariciones comparten varios elementos clave. Suelen ocurrir en zonas montañosas, boscosas, remotas y a menudo cerca del curso del agua o formaciones geológicas inusuales. Se dan cambios repentinos de clima, normalmente justo después de la desaparición. Estas complican las labores de búsqueda. La inutilidad de los perros rastreadores, que no logran seguir un rastro o que se detienen de golpe como si este rastro simplemente desapareciese. Otro de los patrones es un último avistamiento del desaparecido en actitud tranquila, como si no se sintiese en peligro. También la falta absoluta de restos. No se localizan ropas, ni objetos personales, ni restos humanos, incluso después de que se hayan realizado búsquedas masivas. Y en algunos casos, otro hecho inquietante, se repite la misma fecha, o el mismo lugar, o la misma hora. Polites jamás da una explicación concreta. No dice si se tratan de fenómenos naturales, de una abducción, de un universo paralelo o de entidades desconocidas. Lo que sí afirma es esto, que algo está pasando en estos lugares y que no se parece a nada que hayamos querido mirar de frente antes. Es el caso de Germán Quintana y los otros dos desaparecidos posteriormente, un 411 asturiano. ¿Y si lo que le ocurrió en los picos de Europa no fue una excepción? Si Germán, sin saberlo, era parte de un patrón mayor. Pensémoslo. Un entorno montañoso y abrupto, nieblas densas que borran el paisaje, una desaparición sin rastro, búsquedas masivas, helicópteros, equipos caninos, todo totalmente inútil. Una tragedia secundaria, un helicóptero que se estrella durante las labores de rescate, matando a 7 personas. Y otras 2 desapariciones en años siguientes. Otro joven en el mismo lugar, casi en la misma fecha, el 7 de junio, el mismo día que el otro helicóptero anterior cae en la zona. Otro helicóptero que vuelve a precipitarse, la desaparición de Antonio el pastor. Cuando los hechos se alinean con demasiada precisión, dejan de parecer coincidencia y empiezan a parecer un patrón. Uno que no podemos explicar con lo que sabemos, uno que tal vez no pertenezca a este mundo. Hay quienes creen que en ciertos lugares el tejido de la realidad se vuelve más fino y que hay puntos donde el mundo que conocemos se quiebra. Hay algo profundamente perturbador en las desapariciones sin rastro. No solo porque desafían nuestra lógica, sino porque atentan contra una necesidad humana básica, la de cerrar ciclos, la de saber. Y en el caso de Germán Quintana, la ausencia de respuestas se volvió un abismo más grande que el propio mirador de Ordiales. Un niño de 13 años, alegre, sano, acompañado por adultos, se esfuma en una ruta de montaña. Y durante más de 4 décadas no se localiza ni una sola pista, ni un botón, ni una huella, nada. ¿Y por qué nos afectan tanto estos casos?
Pues porque rompen las reglas invisibles con las que ordenamos el mundo. En nuestra mente todo tiene una causa y un efecto. Y si alguien se pierde, debe haber un porqué, una ruta, un desenlace, aunque sea trágico. Pero cuando el relato queda incompleto, el vacío se vuelve insoportable. Y el dolor de los padres de Germán fue devastador. Tuvieron que abandonar su casa, vendieron su restaurante, se mudaron para poder continuar la búsqueda desde otro lugar. Se aferraron a la mínima posibilidad de que su hijo estuviera vivo, pero los años pasaron y el silencio se volvió aún más cruel que la pérdida en sí. Porque no se puede hacer un duelo sin cuerpo, no se puede cerrar lo que sigue abierto cada vez que alguien menciona su nombre. El silencio pesa más que una losa. Y la ausencia se transforma en un fantasma cotidiano. A veces lo más duro no es la muerte, sino el no saber, ese agujero emocional que no cicatriza, ese espacio que la lógica no puede llenar. El caso de Germán, como tantos otros, nos enfrenta a una realidad incómoda, que incluso en la era de los satélites, los drones y la geolocalización, aún hay lugares donde el ser humano puede desvanecerse de forma inexplicable, como si la Tierra por un instante se tragase el tiempo, la materia y la memoria. Y quizás eso es lo que más nos asusta, que algo así pueda pasarle a cualquiera, sin motivo, sin explicación, sin despedida. Tal vez Germán fue una víctima más del azar, del terreno, del mal tiempo. O tal vez, como defienden algunos investigadores, se cruzó con uno de esos espacios donde las reglas de nuestra realidad flaquean. Y detrás de la niebla simplemente ya no estaba aquí. En el corazón de los picos de Europa, entre la niebla que asciende desde los valles y los senderos que parecen repetirse como un bucle, el nombre de Germán Quintana, el de José Miguel Panats y el de Antonio Rodríguez siguen flotando como una pregunta sin respuesta. Sus casos no son solo un drama familiar o un misterio local. También son un símbolo de las desapariciones que desafían la lógica, que resisten a las estadísticas y que no encajan en ningún patrón, salvo quizá en esos en los que el ex detective David Polites ha recogido en sus inquietantes investigaciones sobre los llamados desaparecidos 411, en la que describe cientos de desapariciones similares en parques nacionales y bajo condiciones extrañas, con rastros interrumpidos y sin restos. Casos como el de Germán, que más allá de las explicaciones racionales parecen formar parte de un puzzle mucho mayor. Pero hoy, aquí, no pretendemos dar respuestas definitivas, solo mirar de frente a la pregunta que queda en el aire. ¿Y si lo inexplicable no está tan lejos de lo cotidiano? Gracias por escuchar Crónica Delirio. Si este episodio te ha removido algo por dentro, compártelo y deja tu valoración en tu plataforma de audio favorita. Y ayúdanos a seguir contando historias que resuenan, inquietan y perduran. Nos escuchamos el próximo viernes. Y recuerda, algunos misterios no necesitan resolverse para quedarse con nosotros para siempre. Adiós.